Buenas tardes, Montipeiro. Buenas tardes, Escaliburcio. ¿Qué tal estás? Bueno, estoy bien. ¿Estás bien? Bueno. ¿Qué estabas viendo? Estaba viendo Sexo en Nueva York. Sexo en Nueva York. Por no sé cuántas veces. En HBO, ¿no? En tu HBO. Ah, mi HBO. Bueno, tú llevas viendo mi Netflix. No, por varios supuesto. años. En ningún momento no deduzcas por mi tono que de alguna forma va con segundas. Para Vale. nada. O sea, te debo muchísimo. Me debes mucho HBO. Te debo mucho HBO. Sí, Usa pues, el HBO por encima de tus mi posibilidades. tele nueva tiene por fin la app de La app. HBO. Que le ha costado, Le ha HBO costado. también. Sí. Y bueno, pues estoy volviendo a ver Sexo en Nueva York porque, lo confieso, me flipa. Me gusta muchísimo. Muy guay. Me flipa. Y ya está. No pasa Mm. nada. Y Sarah Jessica Parker me parece tan guapa. O sea, es tan guapa esa mujer. Me Sí. gusta muchísimo ver a Sarah Jessica Parker. Yo me acuerdo que Sexo en Nueva York hace ya tiempo, hace 4 o 5 años, me enseñó algo sobre feminismo. Sí, a Porque ver, me acuerdo claro. que fui a ti para decir, cuando yo creía que, cuando yo estaba aprendiendo sobre feminismo, decía, ya lo he Cuando entendido. estabas en el A1 de deconstrucción. Exacto, en el A1 de deconstrucción y decía, Sexo en Nueva York es ultra machista, porque trata a las mujeres como si fueran muy, ¿cómo se dice? Muy materialistas, muy caprichosas, muy pero- obsesionadas con los hombres y tal, y tú me dijiste, a ver, no estás entendiendo nada. A ver, Sexo en Nueva York es una irrealidad. Es decir, es una ficción de 4 ricas que obviamente no se parecen en nada a mi vida, ni tampoco creo que sean el referente feminista, ni que tengan tampoco ninguna gran lección, ni lo voy yo aquí a defender como si ahora Sexo en Nueva York fuera, yo que sé. Pero que es entretenida, que está muy guay y que tiene algunas reflexiones y algunos puntos muy certeros y que a mí me da mucha felicidad verlo, independientemente de que esas personas no tienen nada que ver conmigo, que son unas pijas que están forradas de dinero, Pero bueno, que yo no sé, la como- chica esa escribiendo una columnita mensual, creo, o semanal. Puede vivir en Nueva York en un ático. Y irse a comprarse zapatos a Jimmy Choo como cuando me voy yo a la frutería, que no me puedo permitir ni comprar tomate Raf y tengo 4 trabajos. Bueno, pero eso es un clásico de las series y Claro. del cine que comodidad económica tiene casi todo el Sí, pero es mundo que en el luego cine ella y la- dice, ay, no llego, este mes he llegado al límite de mi tarjeta de crédito, me lo he gastado todo en zapatos de Christian Dior. ¿Pero qué límite tienes? ¿1 billón de euros? No sé. Me faltaba pero más, Carrie. te quiero decir que yo no vengo aquí a enarbolar aquí ninguna bandera ni a defender lo indefendible. Vengo a decir que, mira, me gusta. Pues claro ¿Qué que voy a sí. hacer? Me gustan ellas, me gusta todo. Que viva Sexo en Nueva York. A tope. Todo mal, cosas que no, coño. Vale, Excaliburcio. ¿Qué pasa? Estamos en el año 2020 Ujú. y yo este año he leído en no sé dónde la expresión darle a la sin hueso. Darla sin hueso, efectivamente. Sin hueso, pero Sí, ¿en sí, serio? sí. O sea, Claro. ¿qué es esto, tío? Pues es una expresión. Una expresión que no hay nada que discutir. O sea, esto ha caducado. Por lo sí, que sí. sea, ya está. Esto es como llevar una chaqueta con hombreras. Pues ya está, tuvo su momento, pero esto no se puede ya. ¿Tú sabes que esa frase fue una de las causantes de que yo dejara mi único trabajo por contrato que he tenido en mi vida? Vaya. Después de 7 años trabajando para el cine UGC Cinecité, Ujú. esta empresa fue comprada por otra, que son los Yelmo, y vino un pavo que se parecía a Pipi Estrada a Y darnos... por ende, a los Café Quijano. Exacto. A darnos una charla y fue una charla terrorífica. O sea, pasamos de una empresa que valoraba el cine por encima de cualquier cosa a una empresa que lo único que quería era pues ganar pasta. Claro. Bueno, plot twist, también te lo digo. Sí. Y empezó a decir que nuestra misión primordial era vender palomitas. Nos lo dijo tal cual. Es la misión principal de los cines, Ya, es vender pero palomitas. que no vengas aquí a mi casa, no. Claro. Como amante del cine que soy, a decirme que venda palomitas porque a lo mejor te pego una hostia. Es que fue muy fuerte porque, claro, llevábamos 7 años ahí y vino un pavo nuevo a decirnos esto
y empezó a mover las manos así con los dedos prensiles, el índice y el hacer pulgar, la pinza. a hacer la pinza y empezó, y a darle a la sin hueso, y a darle a la sin hueso para vender palomitas, ¿eh? Os quiero ver dándole a la sin hueso. Uy, 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 uy. En ese momento decidí irme. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Eres mi mejor amigo por algo, por cosas como esta. Yo te quiero, te admiro y me parece que lo que hiciste ahí pues es un derroche de dignidad. Bueno, porque claro. tú no te puedes quedar en una empresa que pretende que tu trabajo sea darle a la sin hueso Es que, por y vender favor. palomitas. Mira, Madre Pipi mía. Estrada, le va a dar a la sin hueso tu puta madre. Y te No, vas. no sé dónde estará ese hombre ya. Supongo que habrá muerto. Pues bueno, yo creo que estará pues en el infierno de la cocaína. Bueno, O sea, eso con no lo- me con cabe. los datos que me has dado, Sí, no me cabe la es menor que está duda. clarísimo. Pues mira, yo odio mucho lo que acaba de pasar este fin de semana, este domingo. Cosas que no de actualidad. De actualidad, Breaking rabiosa news. actualidad. Creo que este tema ya lo hemos comentado, pero como está de rabiosa actualidad, lo volvemos a sacar. Y es que vi la Super Bowl Ujú. y por lo tanto vi el número del intermedio De Shakira y de J-Lo. Shakira y J-Lo. Y para mi sorpresa, al día siguiente, lo primero que veo es toda la gente que comentaba el número musical de estas dos artistas. Lo que hacían era destacar que J-Lo había ganado a Shakira. Claro, duelo. Porque siempre que hay dos mujeres haciendo algo es un duelo. Pero de verdad es que me sorprendió No, de pero una eso es forma así. tan genuina. O sea, no, porque yo lo vi, me dio igual, porque a mí personalmente me da igual lo que hagan esas dos artistas, pero no tenía palabras de ¿cómo? ¿Que Ya. había un duelo? ¿En qué momento? O sea, Molaría tú- que fuera un duelo literal, ¿no? Ahí que se... sí, que se pegaran de hostia. Quiero decir, Claro. yo si hubiese visto que se pegaban, pues digo, pues sí, había querían comprobar quién ganaba. Pero O jugando al ajedrez o algo ahí. es que tú ves el número musical y en ningún momento intuyes nada de No, esto. pero la competitividad que nos imponen va de serie. Yo no voy a entrar tampoco a valorar, porque está habiendo como muchas lecturas políticas de esto, de si esto es feminista, de si no es feminista, Ah, bueno, eso de es si el otra historia, capitalismo, sí. el liberalismo. No voy a entrar porque, chica, me da una pereza que me muero. Mm. Yo cuando veo a estas dos mujeres, yo lo único que pienso es... Qué vieja, o sea, qué vieja estoy, porque yo me pongo a pegar esos botes, escalifurcio. Ya. Quiero decirte, me impresiona No, que no, estas son- mujeres, que además tienen hijos y no sé, bueno, me impresiona lo que es su estado físico. Pero la verdad es que a mí musicalmente me dan bastante igual las dos y toda esta cosa me da un poco igual. Lo que la tiene que verdad. ser millonario, ¿eh? Que, Claro. que te hace mantenerte Exacto, ahí. sí. Principalmente me dan igual por eso, pues son dos millonarias muy en forma, no tengo yo nada en común con ellas. Pero, pero claro, es alucinante porque esto siempre es así. Yo toda la vida, cuando yo por ejemplo en la banda de Backseats, que yo compartía micro con Neus Ferry, Ujú. que es mi amiga, además fue mi profesora de canto, lo cual ya de entrada nos sitúa en dos estadios diferentes del canto. Ella me enseña a mí, por lo tanto ya es mejor cantante Claro. que yo. Pero las dos hacemos cosas muy diferentes. Es decir, yo tengo a lo mejor cubro un espectro más extremo del rock y el heavy metal, y ella cubre un espectro más técnico. Bueno, Neus puede cantar lo que salga del coño, ¿vale? Sí. Pero siempre he tenido esa sensación en la que, pese a que ella y yo siempre hemos compartido micro desde la amistad y desde el sumar y desde lo guay que es, porque cuando eres cantante y te gusta mucho hacer armonías vocales, como nos pasa a las dos, una cosa que te jode mucho es no tener dos gargantas o tres, Ya. claro, porque yo no me puedo hacer coros a mí misma en directo. Claro. Entonces, cuando compartes micro con una persona con la que te entiendes tanto y llegas a sentir que su voz, cuando te armonizas, sale de tu propia garganta, Ujú. es indescriptible, o sea, es una maravilla. Pero, sin embargo, siempre notas que la gente está midiendo Mm. cuál de las dos es mejor, cosa que no pasa con los dos guitarristas del grupo, Claro. hombres. Mm. Los dos guitarristas, nadie tiene que, al acabar el bolo, dar un veredicto. En No. cambio, con las dos mujeres, sí. Mm. Y esto es así. Y cuando no compartes instrumento, el veredicto es sobre cuál está más buena. Ya. Sí. Pero el reto y el duelo siempre está presente. Y es muy desagradable. Porque de alguna manera no te lo puedes quitar de encima. Y es horrible. Pues basta de esto que ya empieza a oler raro. Claro, J-Lo y Shakira, ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Nano, tu cerebro no. Ya está. Déjalas. ¿Qué odias tú? ¿Qué Pues más a ver, odias? odio mucho una tendencia que se está imponiendo y que vengo aquí a frenarla. Frenada, ¿qué es? en seco.
Todos sabemos, bueno, por lo menos tú y yo y gran parte de nuestra audiencia, que estamos viviendo un momento maravilloso para ser vegano, porque estamos teniendo una guerra mundial de las hamburguesas veganas. Sí. Porque las hamburguesas veganas hasta hace no demasiado eran como de verduras y así como un poco que estaban buenas, pero que eran otra cosa. Sí. De repente Beyond Burger, esta empresa que se supone auspiciada por Leonardo DiCaprio y no sé qué, de repente revolucionan porque crean una hamburguesa que de verdad sabe a carne, pero sabe a la mejor carne. Ya. Que pues si sabe a carne, ¿por qué no comes carne? Que me dejéis, no voy a entrar en ese tema, ¿vale? Me dejáis. Ya lo hemos tocado. Ya lo sí. hemos tocado. Está buenísima. Y de repente empieza a aparecer como muchas versiones a ver quién la hace mejor y quién la hace más barata. Entonces de repente en el mercado hay como 25.000 opciones Sí. de estas maravillosas hamburguesas, la Moving Mountains, la de Eura, no Pero sé qué. eso no te parece mal. No, eso, Ah, bueno, eso eso es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Pero, por ejemplo, en el Lidl han sacado Sí. su propia versión que se llama Next Level Burger, porque también una cosa te voy a decir, todos estos nombres son como un poquito más chirulos. Sí, les Next falta Level, poner una etiqueta negra, Moving ¿no? Mountains, o sea, por favor, que está Relax, con la relajaos. épica esta de la burger, ¿no? Total, que en el Lidl, como esta hamburguesa es tan real que parece tanto carne, la ponen con la carne. Ya. Es como en el Mercadona Ah. que ponen el fiambre vegano al lado del fiambre. Vamos Ya. a ver, yo no quiero tener que estar rebuscando ahí entre cadáveres. Ya. Sí, No sé qué lógica siguen. O sea, si no como carne, no quiero ver. O sea, me resulta Sí, 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 desagradable sí. apartar muslos cercenados de animales para encontrar Claro. mi jodida Next Level Burger. O sea, Next Level, dale una vueltita. Claro, es que es eso, es que no... Tienen un apartado como las cosas eco, que ahí, Ujú. que te que esa es otra confusión que tienen, que te juntan las movidas veganas con las cosas ecológicas, que no es lo mismo, ni tiene nada que ver. Y tienes ahí como las croquetas, de croquetas de boletus, el cuscús, la ensalada, no sé qué, pero las hamburguesas de carne con la carne. Ya. A ver, No sé, es como si una señora quiere comprarse una Biblia y tiene que comprarla en un sex shop. claro, joder, exacto, yo no es que de Pobre verdad mujer, no la hagas entrar en el sex Claro, shop es que le encima- va a dar algo. como están todos los veganos, como locos, comprando esas hamburguesas, que cada vez que voy al Lidl, nano, voy con una tensión, porque es que igual me toca pegarme con alguien Ya. para coger la última caja. Te toca, claro, cuando vas y ves que no hay, Sí. en mi caso a mí el Lidl no me queda cerca, entonces si voy y no hay, es un drama. ¿Y qué hago? Rebusco por si acaso hubiera una caja escondida por ahí. ¿Y dónde tengo que rebuscar? Entre la carne. Entre la carne. Y me da mucho asco, Muy mal, de muy verdad. mal. O sea, basta, Lidl. Mejor precio y calidad puede ser. Pero cerebro para organizar las cosas, Muy poco. poquito. Pues mira, yo para acabar me gustaría hablar de este suceso que me pasa en ocasiones. Es que yo tengo coche y yo a veces quedo con gente y a veces la recojo. Ujú. Digo, a las 7 paso a por ti. Vale. Y hay un suceso que me molesta mucho, que yo normalmente, bueno, pues calculo la hora y tal, puedo llegar a las 7 y 3 minutos y 4 minutos. Yo sé que ahora mismo me estás mirando como diciendo, te retrasas siempre 10 minutos. Te retrasas siempre 10 minutos. Vale, bueno, da igual. Pues imagínate que llego a las 7 y 3 minutos y mando un WhatsApp diciendo, ya estoy. Baja. Y no lee el WhatsApp. Pasan 5 minutos y no ha cogido el WhatsApp. Digo, a ver, si quedo contigo a 1 hora, ¿por qué no estás pendiente del WhatsApp a esa hora? Es una cosa que me da A mí me da mucho putísima asco rabia. todo lo que no sea estar a la puta hora en jodido punto. O sea, quiero decir, yo no, a mí si quedo a las 7, son las 7 y 1 y esa persona no está, a mí ya me está tocando los cojones. Es así, y a mí una cosa que me molesta mucho, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y una cosa que a mí me molesta mucho y que desde aquí, o sea, pido que se deje de hacer porque esto es una ofensa gravísima, que es que yo quedo contigo a las 7 y tú a las 7 y 3 me mandas un WhatsApp. Oye, que llego tarde. Ya. Hostia, ya lo había podido deducir yo sola porque son las 7 y 3. Ya. Entonces, si vas a llegar tarde, avísame a las 7 menos cuarto o a las 6 y media para que yo pueda organizar mi tiempo y que tu puto retraso no me haga perder a mí minutos de mi vida. Pero a las 7 y 3 yo ya sé que llegas tarde. Tengo esa capacidad de haber deducido eso yo sola. Ya, yo eso lo hago. Claro, pero es que es absurdo. Yo si voy a llegar tarde lo sé. Porque quiero decir, si tengo que estar a las 7 en un sitio y... Yo lo que intento informar es del tiempo que voy a tardar.
Ya, pero eso Llego tarde. Ya, pero Tardo eso es 5 eso minutos es a partir de absurdo, ahora. porque yo si he quedado contigo a las 7, yo a las 7 ya estoy haciendo nada más que esperarte. Mm. Y me he organizado o he dejado de hacer cosas para estar a las 7 en punto. Si tú me avisas con cierto tiempo, yo no paro de hacer las cosas que esté haciendo y las puedo alargar más. O no salgo de mi casa. Y en lugar de estar esperando en la calle, pues estoy esperando en mi casa. O sea, hay que prever las cosas porque, te digo, se pueden prever porque yo lo hago con una perfección milimétrica. Con lo cual, se puede, gente, se puede. Y a los que no te cogen el WhatsApp, yo no quedaría más con ellos. Pues ya sabéis. Contestad, al menos contestad. Decir, Encima casi a recogerlos, encima. Encima o sea, que voy a recogeros, encima que estoy en la coño. puerta de su casa. Nada. Hostia. Gente es muy burguesa. Dramón, Dramón Melendi, Melendi, Dramón Melendi. Escaliburcio, Dime, hemos tenido abandonado muy a abandonado. Ramón Melendi y Muy también a mal. Ricardo Arjona. Muy abandonado. Por lo que sea, les hemos tenido abandonados porque este programa cada vez tiene más secciones y no damos abasto. No, claro. Que por cierto tengo una idea para ir de guay, que es que la película se elige a principio de temporada y la película se ve a final de la temporada. Y ya está. Y es Ahora una estás sección, hablando de la sección Ir de guay. Ir de guay. sí, que para la hemos resolver este maltratado. tema. Sí. Bueno, el caso, que hemos dejado a Melendi muy de lado. Mm. Y esto no puede ser. Y yo esta semana me he preguntado, ¿qué estará haciendo Melendi? ¿Qué estará haciendo? Pues mira, Melendi ha hecho un par de cosas en los Ujú. últimos tiempos. Una es hacer un tema del cáncer de mama Ajá. con cadena 100 o algo así. Igual Ah. lo estoy inventando, pero me suena algo de eso. Que tú me dirás, ¿qué pinta Melendi con el cáncer de mama? Pues Sí. chico, no lo sé. Pero además de eso, ha sacado un disco. Sí, que se de llama- hecho lo esperábamos con bastantes ganas el Sí. año pasado. El disco se llama 10, 20, 40. Uy, qué progresión. Y tras este críptico título en forma de progresión geométrica, Ujú. nos vienen toda una serie de mensajes y reflexiones que nos traen a un Melendi mucho más maduro, Ujú. capilar y musicalmente hablando. Ay, qué bien. Sí, sí, sí. En ¿No? su 10º disco, en este 10, 20, 40, Ay, viene acompañado de un peinado clásico sin estridencias, maduro, asentado. Un pelo que no clama al consumo de drogas ni a la necesidad de ser el centro de atención. Un pelo, Escaliburcio, que te da un mensaje muy claro. Soy Melendi, tomo té, hago yoga, soy un tío centrado. Tengo una cuenta naranja en ING. Votaba a Ciudadanos, aunque ahora no sé muy bien qué haré, a lo mejor a Más País. Y tengo pensamientos mazo de profundos, a la vez que maduros y responsables. pues Eso sí. es lo que nos dice alto y claro el pelo de Melendi. Ya era Pero hora nos- también. Ya era hora que Sí. Melendi tienes una edad. Ya era hora de por fin un pelo que no de vergüenza ajena. Exacto. Te lo digo, Melendi, Ujú. porque este chico de verdad. Ha pasado por todo. No puede ser esto. Me has perdido capilarmente. Yo me lo imagino vagando por esas peluquerías de Marco Aldañi, esas peluquerías que me lo imagino yendo como a franquicias así Sí. baratas, diciendo: hazme algo, hazme algo. Hazme algo Hazme algo, loco. que impresione. Claro. Y bueno, musicalmente, ¿qué podemos esperar del disco? Pues te lo voy a decir. Me lo he comido entero, tío. He ¿Lo has escuchado- conocido? ¿Te lo has conocido? ¿Te lo has visto entero? me lo he escuchado. ¿Te lo he escuchado? Madre mía, no acierto con el verbo. No sé qué ha pasado. Me lo he ahí. comido y me lo he visto. Me las he Ujú. visto muy putas, pero me lo he Ujú. escuchado entero. ¿Ah, sí? ¿Y qué, De arriba a abajo. ¿Y qué tienes que contarnos de él? Pues bueno, he decidido prepararme una crítica Ujú. del disco como si fuera yo aquí, redactora del Rock Deluxe, Vale. analizando a Melendi. Perfecto. Te tengo que decir que se trata del disco musicalmente, en mi opinión, más complejo de Melendi. Sí. En una primera escucha puede parecer un disco anodino y mediocre, ¿no? Ujú. Como que te decepciona un poco porque no encuentras... Lo no que hay- nosotros hemos encontrado estos Sí, años, ¿no? exacto. Es un disco en el que la vergüenza ajena a la que nosotros somos tan adictos en Melendi está un poquito escondida. Vale. Entonces, de entrada, claro, Es Melendi decepcionante, abandona claro. la épica que le hizo grande, ¿vale? No Ujú. tiene títulos tan llamativos como Checa el Portamor, ni tiene temazos como Sala Luna. Pero debajo de todas esas capas de producción, de correctores que ha contratado para Sí. que le corrijan las letras, o incluso de letristas, Sí, sí, sí. debajo de los ritmos latinos y del burdo intento de subirse al carro de la música urbana, te tengo que decir que ahí debajo está agazapado nuestro Ramón, el de siempre. Ay, pues Con hay que las- sacarlo de ahí. Con las manos llenas de metáforas inexistentes, de literalidad absoluta, de frases contraponiendo opuestos, de refranes cambiados y de un concepto del amor constitutivo de varios delitos. Ahí está nuestro Ramón.
Perfecto, entonces Empezamos. te has convertido en una especie de buscadora, de exploradora del verdadero Ramón Sí, en este nuevo disco. Porque yo hice una escucha así por encima, como, bueno, la hicimos juntos, de hecho, para ver si había algo muy llamativo. Ujú. Y nos quedamos muy jodidos porque pensamos Ya. que este disco de Melendi era bueno. A mí me parecía bien. Yo lo poco que he escuchado por encima Claro. me parece que está bien. Entonces yo me negaba a creer eso. Digo, no, o sea, Melendi no nos puede defraudar. Entonces dije, voy a escuchar el disco entero. O sea, no en plan, no, entero. Pues Y me lo comí. enséñanos qué ha dado tu arqueología musical. Soy la Indiana Jones del pop español. El disco se abre con el tema El Ciego, ¿Cómo pude ser tan ciego para no reconocer? en el que aparece un featuring de Cali y el Dandy, unos colombianos que abusan del autotune y no sabemos si de otras cosas, Ujú. que es un canto al poder del amor. Ay, qué bien. Su frase, un ciego por amor vería, la verdad, me parece a mí una falta de respeto, una de las tantas que contiene este disco, y no sé yo si la 11 tendrá algo que decir al respecto. Estaremos atentos, porque ya entre las enfermeras y, bueno, o sea, aquí puede haber movida. Vale. Por lo demás, es un tema con el que Melendi pretende conquistar las pistas latinas. Se Ya. nota muchísimo el giro en la producción hacia el temita latino. Y un intento aquí, un intercambio con estos señores, el Cali y el Dandy, de decir, bueno, yo os meto en el mercado español y vosotros os metéis en el mercado colombiano. Que Melendi, después de lo que te pasó a ti ya con la hierba y tal, yo no sé si Colombia es el mercado que a ti te interesa, con lo centrado que tú estás. Vamos, Pero bueno, quiere hacer como Rosalía. Exacto. Quiere arrimarse Sí. al mismo... quiere arrimarse al sol que más calienta. Pero no, de momento tiene al Daddy y al Yankee. Al ¿o Daddy y quién? al Cali y al Al Dandy. Cali y al... Bueno, es todo. Continúa el disco con Una noche para siempre, que musicalmente vamos a escuchar un poco el principio, ¿vale? Venga. Tenías un cuadro enorme de un puente de Nueva York. Bueno, pues como ves, esta Ujú. canción es como coger lo peor de Maná y concentrarlo en una canción. O sea, terrible, terrorífico. Sí. Aquí Melendi va hacia lo latino, pero hacia lo latino para señoras de 40, Ya. ¿vale? Un poco Lírica- arjona también. Un poco arjonesco, Mm. sí. Líricamente, pues lo de siempre. Melendi habla de follar, pero dándole un rollo romántico y trascendente que, francamente, ya está bien. Ya está Ya bien. está bien, joder. Has echado un polvo, ya está. No Ok. hay más. Melendi ok. La frase "me contaste un chiste malo de dos amantes eternos" comenzó a sonar Sabina mientras nos poníamos tiernos. Me da un cringe esa frase Ya. muy grande. Idealizar a Sabina siempre da cringe de alguna forma. Da mucho cringe. Por mucho que respete yo a Sabina, cuando se idealiza oficialmente a Sabina, me da cringe siempre. Sí. Cuando salude a él en otras canciones, deja a Sabina en paz. Dejadlo. Sí. Melendi nos dice: no era tuyo ni tú fuiste mía, pero no hizo falta porque nuestros cuerpos eran poesía. Bueno, tu cuerpo no sé, pero esta frase desde luego no. Y una cosa te digo, Melendi, ninguna mujer es tuya y por Dios, tú tampoco nos perteneces a ninguna. Qué marrón. Yo Ya. como mujer de repente me veo pensando en que Melendi es mío y me Claro. entran muchas ganas de llamar a los servicios sociales Claro, y ¿qué haces ahí? decirle, haceros cargo vosotros. Además, Hacienda que se cobra de Melendi. O sea, no, fatal. No sé, qué movidas, no. Horrible. Y Melendi, pues como siempre, deja en sus letras un puñado de referentes culturales, que esto a él le gusta mucho. Es como Los Chicos del Maíz, pero sin gracia. Y dice: y ese fue el último tango que bailamos en París. Dejó de sonar Sabina y pusimos a Aerosmith. Que yo no sé ya. si esto es un guiño al sexo anal, esto del último tango en París. Pero no sé. Vamos, esta canción es de esas de Pues Melendi. igual sí, igual es que igual posible. sí, Es que igual es que sí, de es que verdad, Melendi pues, todo es posible. Es que claro, no quiero pensar más en esto. Bueno, esta canción al final es una de esas obsesiones que le entran a Melendi que dices, hostia, da un poquito de miedo esta canción. Me despido de ti y lo hago sin dolor, aunque te quiera Sin más remitente es una canción que recupera un subestilo clásico de Melendi, el género epistolar, Ah, presente muy fan de ese género. en otros Las temas. cartas. Sí.
que ya vimos en temazos como Postdata. Mm. Y donde Melendi, acompañado por una guitarra acústica y una sección de cuerda, nos desnuda su corazón con toda intimidad. Y nos dice: soy solo el pintor que firma y guarda su obra. Ah. También, continuando con esta alegoría pictórica, Melendi anuncia que deja el surrealismo para pintar paisajes. Dalí becomes Monet. Total, esta es una power ballad clásica y totalmente prescindible. Ya. Aburridísima. Que me hace mucha gracia todo esto que él ya ha hecho en otras ocasiones, que es presumir de ser humilde. Totalmente. Le flipa hacer esto. Es absurdo, está todo el rato presumiendo de su humildad. Que dios, bueno, tú verás. Tan ridículo como mentirle a mi diario, tan atípico como un ateo en Roma, tan tonto como el orgullo que se queda en un armario, tan verdad que 1 más 1 somos 3. Tan Le sigue iluso. Tan tonto como tú. El beef que Melendi lanza a sus haters. Es cierto. Comienza con un ejercicio de autocrítica bastante guapo, la verdad, Ujú. para pasar a un estribillo en el que se pone más a la defensiva para acabar sentenciando: es posible que yo sea un tonto, pero tú también. Que Claro. tenemos que decir que la primera vez que la escuchamos pillamos rollos por si Sí. Melendi nos estaba interpelando directamente a nosotros. Tú te decepcionaste porque creías que era Que había de algo. verdad había algo Claro, ahí tú y al me final lo vendiste que en ya. plan de, hostia, Melendi nos ha escuchado y nos ha dedicado una canción. Y yo feliz. Y de repente, pues no, la verdad es que no. Claro. El vídeo es muy interesante porque muestra a 2 Melendis histriónicos peleándose en modo yin y yang. Uno va Ya. vestido de blanco, el otro va vestido de negro y como que se pelean. Mm. Una idea muy buena. arriesgada y muy nueva. Sí, sí. Hoy al levantarme de la cama me sentí tan diferente. Las paredes son mis huesos y las fotos son recuerdos incipientes. Pasamos a 89 grados Fahrenheit, que son 31,6 grados centígrados o 304 grados Kelvin. Y es una referencia que no entiendo, porque a priori me parece una temperatura bastante sin más. Es una temperatura, bueno, un día de verano guay. Estoy a 31 grados, ok, no Un sé. poco de calor. Un poco pero- fallas, ¿no? Un poco tiempo de Sí, fallas. tiempo de- No sé. Día de fallas. Día de fallas. Entonces, de entrada es como que creo que se ha querido hacer el guay poniendo un título muy pretencioso y muy críptico, Sí. pero luego en realidad no significa nada. Bueno, No. pues esta canción es un medio tiempo de empalagosa armonía y falsetes muy innecesarios. Musicalmente, la verdad, es que es un aburrimiento, Ujú. pero sin embargo encierra una historia de amor muy peculiar Ah, sí. y muy misteriosa. Melendi, el Joaquín Phoenix asturiano, nos cuenta una historia de amor virtual y vive su particular Ger. Ah, sí. Atento a esta estrofa, Ay, por ¿vale? favor. Tan inteligente que parece ilógico. Una mujer simplemente digital. En un mundo absurdo, cristal analógico, sobre todo en su manera de pensar. Que yo no sé si es que se ha enamorado de Siri, si ha hecho match Ya. con una tía que vive a 400 kilómetros o qué cojones le pasa. Hombre, es un poco su versión de Atrapados en la Red. Sí, pero, Te di todo mi pero amor, ya te digo que no, @lo.com. no es tampoco tan claro. Es, Mm. aquí hay un Melendi que quiere insinuar, pero que no quiere hablar claro. Y eso es muy raro en él, ¿eh? O sea, Ya. quiero decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Melendi para que abandone Mm. esta literalidad y esta... Y se haya, pues, ya. Algo ha pasado aquí. A mí me da la sensación, y conociendo a Melendi, que él directamente ha visto la película Her y ha dicho, pues voy a ponerme yo en el lugar del protagonista y voy a cantarla como si me hubiese pasado a mí. Y ya está, Y ya se está, queda tan ancho, sí. ¿eh? Porque Melendi ya lo ha hecho en otra vez. Se coge una película y hace una canción sobre ella, ya. Además aquí hace una cosa muy guay, Ujú. que es que se hace una autorreferencia a una canción suya anterior, que Ah. es la canción a la que cita es El tiempo que gasto. Mm. Y la frase que dice en esta: las cosas más bellas que tiene tu cuerpo, te juro mi vida que son tus defectos. Que bueno, esta frase, quiere decir, qué horror. Ya. O sea, ¿qué dices? Te estás haciendo el guay. Bueno, Melendi, no. Así no. así no. Seguimos con Casi. Casi es la mitad que por los pelos. Casi es la distancia entre mis dedos y tu piel. Casi para mí es el verbo ser.
Casi. Que esta es mi favorita. Sí, pero, Sí. pero genuinamente. Sí, porque es el tema country de Melendi. Es country. Es country. Ah, Empieza que no te lo ves venir. Bueno, vamos a escucharla. Vale, venga. Es que esta vale la pena. Casi me hago rico, pero el banco dijo no. Casi resucito, pero me faltó tu amor. Casi te lo digo, casi grito, casi me faltó poquito, pero en casi se quedó. Casi es mi apellido desde que te fuiste. Casi es lo más triste que por ti he vivido. Pues muy bien, ¿no? Muy bien. Esta canción es el Ring of Fire de Melendi y la letra es una de mis favoritas también y creo que merece que prestemos atención a la siguiente frase. Casi me hago rico, pero el banco dijo no. Yo esto no lo entiendo. ¿Qué producto bancario denegado por el banco te iba a hacer rico? Claro. Porque después de lo de las preferentes, igual deberías agradecer al director de tu oficina que te lo deniegue, Melendi. Porque si algo hemos aprendido en este país después de la crisis que nos ha azotado, es que si un banco te promete hacerte rico, ponte a temblar, Melendi. Claro. Luego me gusta mucho porque tiene un wow wow en plan épico que ya le gustaría a la moda tener este wow wow. Escuchémoslo. Es ese temazo con el que, si el mundo fuera justo, es el temazo que le daría a Melendi el pase al Primavera Sound. Queremos a Melendi en el Primavera Sound, porque el Primavera Sound toca a todo el mundo ya. Pues sí. O sea, quiero decir, te puede tocar desde la orquesta Monte Carlo hasta Morrissey, pasando por Britney Spears. ¿Por qué Melendi no? Porque Ya, yo, un poco injusto esto. Melendi en un festival, yo te juro que voy, ¿eh? también. O sea, y me las canto todas. Así te lo digo. Continuamos con la canción La chica perfecta, que ya dius, qué pereza. Ya estamos otra vez. Que es una concatenación de frases construidas con opuestos y contradicciones con las que Fito y él han erigido un imperio. Y el puto piano con el que tantas veces Melendi ha tentado contra nosotros. Que yo de verdad te lo digo. Tengo la esperanza, Galiburcia, de que el nuevo gobierno regule esto y establezca un cupo máximo de baladas a piano que una persona puede editar. Porque a mí se me parece abusar. Ya. O sea, basta ya del puto piano. Basta. Venga, Pablo, ponte a ello. Por favor. Frases como, tú me sabes desnudar sin quitarme la ropa. Ay, de verdad. Por favor. Cuando te vuelves loca, tan sexy y descarada, pareces una it girl de esas que salen en las portadas. Ay, qué cringe. Y luego, en esta canción, en el minuto 1:39, hace como un pseudo rap. Que más que un pseudo rap, es como un pseudo trap con ínfulas de Zetangana, que da una vergüenza ajena inenarrable y que quiero que escuchemos. Venga, va. La medicina de mi locura, la que convierte en piel mi armadura. Cuando yo a ti te veo desnuda, ahí delante de mí. También en este disco no tuve tiempo de hacerlo, pero quería contar las veces que Melendi dice la palabra desnuda, porque es alucinante. Sí. Sí, tenemos un Melendi muy nudista en este disco. Ya será esa... se quiere arrimar mucho al trap. Sí, A mí, al reggae, sí, al latineo. Hay un Melendi al aquí latineo. que de manera sigilosa se está acercando al trap. Y de verdad... Muchísimo se nota muchísimo. Sí, pero tampoco es paródico. Está yendo poco a poco. O sea, que Ya. no descartemos que 2020 o 2021 nos traiga el disco trap de Melendi ya... Melendi ha llegado hasta estos días reciclándose. Totalmente. O sea, Melendi no tiene un estilo... ¿Qué va a O sea, tener? nosotros hemos reconocido unos patrones gracias a nuestros grandes análisis. Claro, pero porque Y nosotros no porque estamos bien de la cabeza. Nos hemos obsesionado con él y reconocemos las cosas comunes que hay en la música de Melendi, pero realmente él no se ha ceñido un estilo nunca. Que va. Y Se ha ido ha arrimado al transformando. sol que más calienta. Y por eso él sobrevive y Claro. sobrevivirá. Sí, sí, ahí y de está. hecho a mí un Melendi trapero es que no me... Quiero decir, me hace más ilusión. Ya, a mí me hace mucha ilusión que haga la transformación definitiva para el siguiente disco. Sí, claro, yo creo que él ya como es adulto, pues no ha querido hacerlo de golpe. Ya. Pero se está gestando un Melendi urbano, ¿eh? Mm. Bueno, continuamos con Adiós Soledad, que nos trae al Melendi más sabinesco. Ajá. Nunca nos separamos y por eso quizás burlamos al olvido.
nunca nos pronunciamos las palabras de pero que nunca deja pasar la oportunidad de meter frases como esta. Aprendimos a reírnos de nuestras manías, aunque los dos sabemos que son mucho peores las tuyas que las mías. ¿Dónde va a parar? ¿Y esto? ¿Esta Melendi frase? ¿Por que qué? mete la coñita, Ya. ¿sabes? Ahí, Ya, hace como una coñita privada en una canción para... Es la naturalidad de Melendi. Sí, es lo que ha enamorado tanto de exacto. Melendi. Esto es lo que que le ha hecho critica- grande. lo criticamos, pero es que igual es uno de sus valores. No, claro que sí, sin duda. Y luego Melendi hace una afirmación que solo confirma lo que todos sospechábamos. Dice, fuimos habitantes de todas las estaciones. Otoño y primavera son sin duda las mejores. O sea, Melendi es una persona tibia, una persona que prefiere el otoño y la primavera, una persona de centro, Ya. que no quiere ni el verano ni el invierno, una persona comedida, una persona de ciudadanos. Ya, la verdad Es es que ahí que se nota, sí. A mí Que no esto se moja. no se moja nada. te Melendi mojas, le pasa por Melendi. encima el tsunami de lo imposible y no se moja este hombre. Mm. Y llegados a este punto, Excaliburcio, ¿tú no echas en falta algo? He hecho en falta algo. Piénsalo. Llevamos ya 8 canciones y Sí. todavía no nos ha hablado de su polla. Ah, vale, es verdad. Ni sus testículos tampoco. No te preocupes, lo va a hacer con un recurso literario clásico en él. Escucha. Pero seamos realistas, el nuestro iba bien de Oporto. Consiguió disimular tu estrabismo y el tamaño de mí. Miembro de la religión de tus santos caprichos fui. No, a ver. Pero, ay, qué... Pero Melendi... Confiesa aquí bueno. Melendi que su pene es pequeño. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué? O sea, quiero decir, de repente en tu 10º disco, Ujú. Confiesa que la tiene pequeña. así de manera... Pero no es la primera vez que lo hace, ¿eh? O sea, lo de decir Ah. que el tamaño de su polla no es muy grande, ya lo ha dicho en otra ocasión. ¿Sí? Tienes que hacer memoria porque yo El caso es que esto me está no sonando, me pilla pero de nuevas. supongo que lo he olvidado voluntariamente porque me da igual. Pero quiero decir, ¿por qué esta expiación? ¿Por qué Melendi? ¿Por qué esta catarsis? ¿Por qué nos habla del tamaño de su polla? Porque hablarnos de su pene en sí ya lo ha hecho mucho, pero, jolín, normalmente lo hace con un fin, pues para informarnos de que se le ha puesto dura y está su padre, el padre de la novia por ahí, no sé qué. En el villancico es cuando nos dice que una vecina suya se ríe de él y le dice que pezqueñines no, gracias. Es verdad, no me acordaba. O sea, yo creo que Melendi tiene un poco de trauma con el tamaño de su pene. Ya, pero quiero decir, ¿por qué esto en lugar de tratarlo, pues, o bien con un médico, o con la teletienda, o con un psicólogo? Es como si cantarlo fuera de alguna forma normalizarlo. Él está intentando normalizar el tamaño de su pene Pero cantando sobre él. yo recuerdo, por sobre ejemplo, ello. hace bastantes años que Enrique Iglesias Ujú. dijo en un programa de la tele que la tenía pequeña o algo Ajá. así, pero hacía como, quiero decir, había un activismo, ¿no? Ujú. De normalizar el pene pequeño y tal. Ujú. Pero aquí Melendi lo suelta como intentando hacer la gracia. Claro. Pero, Pero porque Melendi tapa con humor muchas cosas. Ramón, O ¿qué lo- te pasa? Quiero decir, ¿qué sucede ahí? Pues porque por mucha pasta que gane, sigue teniéndola igual de pequeña. Y eso jode mucho. Ya, Es yo me- mucha yo me impotencia, porque es que acuerdo dices... una teoría que tenía mi vecino Alex, Sí. cantante de Rajoy Division, que es para mí la persona más graciosa de este mundo, que tenía una teoría y él decía que él podía saber el tamaño de la polla de un tío Ujú. según la actitud. O sea, él decía que la gente con la polla muy grande está siempre muy tranquila. Sí. Que observaba una tranquilidad. Él estaba convencido de que Paquirrín tenía una polla enorme porque decía que no se podía estar así de tranquilo. Ya. De en plan, soy feo, soy Sí. lo peor, no tengo ningún talento, pero está feliz porque Sí. debe tener un rabo enorme. Claro. Tiene sentido, sí. Tiene Tiene bastante sentido. Y también, por ejemplo, apuntaba a que Bunbury muy probablemente no. Ya. Porque todo ese histrionismo y todo ese recargarte Ya. no es propio de un tío que está tranquilo con su pene. Entonces, Tiene eso- muchísimo sentido. La verdad es que sí. Claro, entonces, es verdad que todo este tema capilar de Melendi puede haber ahí una conexión. Por supuesto. Por supuesto. No te quepa la menor duda. Sí, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Es el rollo con los pelos. No lo tienes si estás tranquilo con tu movida. Bueno, el caso es que, bueno, pues quiero decir, aquí hay una confesión. Sí, sí, sí. Melendi dice- termina de subrayar Melendi ha lo hecho- obvio. negocia con la chica, en plan, yo voy a pasar por alto que eres bizca Sí. y tú vas a pasar por alto
que tengo el pene pequeño. Ya. Bueno, Ok. me parece justo, un Pues trato sí. justo. Luego viene una canción que se llama Hace falta un milagro, que te lo digo ya, es un socarre insoportable. Y no voy a comentarte nada. Pasamos por encima. Solo mola por una cosa, y es que en el 2.45 recupera uno de sus recursos musicales que más alegrías nos ha dado. Ujú. No sé si te acuerdas de aquel mítico ¡Ya basta! Sí, Pues hombre, ¿cómo aquí, no? fíjate que... ¿Tiene algo parecido? Sí, Qué aquí bien. recupera este coro engolado y superproducido. Nada se detiene. Nada se detiene. Me encanta. O sea, súper fan Ya. de este recurso. ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita? No sé. ¿Por qué grita? Pero no sé. No el, sé. el grito como recurso, pero el grito totalmente desproporcionado Sí. al rollo. En fin. En fin, ya estamos llegando al final. Sí, o sea- Nos quedan 2 canciones. La penúltima se llama Ni error ni tontería. Ujú. Mira, yo he llegado a este punto de llevar seguidas 10 canciones de Melendi. Me quiero suicidar. Pero te tengo que decir que esta canción rítmicamente está súper guapa. Ah, sí. Es muy animada. Me recuerda mucho a Shakira, pero es bastante machirula. O sea, tiene Vaya. como un estilo shakiresco, Ujú. que es ese estilo que mezcla lo latino, pero con la producción como más norteamericana. Pero la letra dice movidas como: sacudes y provocas, quitándote la ropa todos los días, compartiendo tu boca. Ahí. En tu cama hace ya 2 semanas que sobra gente. Ah, o sea, vamos, está llamando puta a una Sí. tía. Y me hace mucha gracia porque hay Un una clásico. frase que repite 3 veces, Ujú. que es: dime lo que sientes, pero no entres en detalles. A ver, Melendi, hace 2 canciones nos estabas hablando del tamaño de tu polla. Igual no estás tú para decirle a nadie que no entre en detalles. Claro, claro. Y luego usa un efecto de sonido en el 2.10 como de estar cantando debajo del agua. Vamos a escucharlo. Y bueno, pues el disco se cierra con la canción Síndrome de Estocolmo, famosa porque le ha costado a Melendi un beef con el colegio de enfermería. Ah, vale, esa Es canción. esta canción sí. en la que dice que la hija de 2 borrachos... te digo la verdad, no la he escuchado esta, porque como ya había escuchado hace tiempo, Claro. digo, yo no tengo por qué hacerme esto a Claro, mí misma. claro. Me dice algo así como que la hija de 2 borrachos solo pudo ser enfermera. Ya. En defensa de Melendi, tengo que decir que él hace referencia a un síndrome de Estocolmo, ¿no? En el título. Entonces entiendo que se refiere a que la hija de 2 borrachos, que estará acostumbrada a cuidar, Ujú. se hace enfermera para continuar cuidando. Ya. Esto es como poniéndome de abogada del diablo. Pero bueno, ha sentado muy mal en el gremio y yo me siento... No sé qué partido tomar. Porque por una parte me alegra que alguien se haya fijado en Melendi Ujú. más allá de nosotros, Sí. pero por otra me sabe mal que estén siendo tan injustos con él y tan... O sea, no sé, yo a Melendi ya le he cogido cariño. Ya. Ya, sí, es como de la familia. Y ya sabemos que no tiene maldad, joder. No tiene maldad. Que no da una. No da pero no una. tiene maldad este chico. Pero lo de las enfermeras lo tiene que mirar. Sí, no, él con las enfermeras algo le pasa, ¿no? Porque en Sala Luna, o sea, tiene un... Para él el peor trabajo del mundo es ser enfermera. ¿Pero por qué? Ser enfermera está súper guay. Para él lo será por algo, porque tendría algún trauma de pequeño cuando fue a un hospital y vio loca de las enfermeras, le dio cosa y dijo... Algo hay aquí, un gotero mal puesto, algún tipo de trauma, no alguna sé. movida, sí, sí. Para él es lo peor que se puede Igual hacer. es que es la típica persona que cuando le sacan sangre le hace luego como mucho moratón. Hay gente Sí. que lo pasa muy mal, que no me encuentran la vena, no me encuentran la vena. Igual es, no sé. Yo eso ya lo ignoro, pero tiene un trauma segurísimo. Vamos, Sí, estoy ¿no? convencido. Bueno, pues ya está, esto es... Pues madre esto ha mía, sido mi menudo crítica. ejercicio. No, a ver, de arqueología. Lo he pasado mal, ¿eh? Sí, sí, has cavado profundo. Porque lo he tenido que hondo. escuchar varias veces parando, tomando Claro. notas y tal, y... Joder. Todo mal te debe muchísimo. Sí, 10, 20, 40. ¿Qué crees tú que significa el título? Pues no sé, habrá cogido como es el 10º disco, pues empieza con 10 y luego Una progresión geométrica. y ya está. Ya está. No sé, es lo primero que se me ocurre, pero no tiene mucho Igual sentido habla del tampoco. tamaño de su polla, como en 3 fases. No sé. Sí, 40 ya le gustaría. Claro, pues me refiero que igual es 10 el tamaño real, 20 lo que... No sé. Voy a darle una vuelta. Démosle una vuelta. Actualidad cuñada.
concejala de Vox se mete con el youtuber de hostia pilotes por hablar mallorquín. A ver, vamos a aclarar esto. Miguel Montoro. Miguel Montoro. ¿Quién es Miguel Montoro? A ver, Miguel Montoro es un tema también que tiene muchas lecturas Sí. y que me genera sensaciones muy contradictorias, como todo en la vida, Pues por otra parte. vamos a aprovechar y hablemos de él, que estamos en actualidad cuñada. Bueno, Miguel Montoro es un niño que básicamente es un señor, un payés de 70 años mallorquín atrapado en el cuerpo de un niño de 13 Sí, que quieras o no quieras te hace gracia. Sí. Porque a mí me hace una gracia que me muero. sí. Pero a la vez tiene algo que me repugna también, que no ¿Ah, sé sí? todavía identificar, pero no él, sino el uso que se hace de este Vale, niño. vamos a escuchar por qué se hizo famoso, así todo el mundo se pone en antecedentes y seguimos. Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten! ¿Quién son de vanes? Es gracioso. Es gracioso, sí, es un sí. niño que básicamente es youtuber, pero hace Ujú. vídeos como de cosas del campo. Ya. Vegano no es. No, Vegano no lo no parece, es. no. Y se ha hecho conocido porque tiene una forma de hablar graciosa. Bueno, y él mismo, por los temas que toca y tal, Sí, y es chocante. se ha hecho conocido por una habilidad que también tiene mi madre, que es la de no saber hablar castellano. O sea, mi Ya. madre es valenciano parlante y entonces cuando habla castellano se le cuelan un montón de palabras Mm. traducidas a peso del valenciano Mm, y otras directamente valenciano y esto es gracioso. ya, sí, es cierto. Es gracioso. Y bueno, y todo, esta noticia viene porque David Broncano entrevistó a este niño, Ujú. porque es un señor mayor atrapado en el cuerpo de un Tiene niño. 11 años o 13 años, 13, ¿no? creo que tiene. Le invitó a la Resistencia, le entrevistó, tuvo mucho éxito porque se defendió muy bien y fue muy gracioso. Fue Sí, una es de las- gracioso, es gracioso. Y parece que a la concejala de Vox le pareció muy mal que este niño no supiese hablar bien castellano. Que sí que sabe hablar bien castellano, quiero decir, claro que sabe hablar bien castellano, Le pero su entendíamos- lengua materna es otra Claro. y a veces pues le interfiere un poco. Ella compartió este fragmento de vídeo que podemos escuchar también porque habla literalmente de esto. Cuando que- me nombrasteis, o... Sí. Pues mi madre... Si en algún momento es que yo sé que a ti te sale rápido el mallorquín, yo te entiendo, Sí, ¿eh? sí, sí. No te cortes, Miquel, que sé que... Yo hablo mallorquín Sí. y a veces el castellano a mí no me va un poco bien. Así que... Pero te entendemos. Oiréis un par de Si oímos alguna- barbaridades cuando en mallorquí. ¿Cómo has dicho? Barbaridades. Barbaridades. Sí. Qué precioso el acento que tienes, es ¿A que es la sí? hostia, ¿eh? Sí. Todos le entendemos. Perfectamente. O sea, no habla bien castellano. O sea, Pero lo que no habla bien depende, claro, que a lo mejor comparado con Cervantes, ¿no? Pero quiero decir, habla castellano perfecto. Lo que pasa es que lo que le jode a esta gente es que se nota que su primera lengua es otra. ya. ¿Sabes? Sí, Se efectivamente. nota que su lengua dominante no es el castellano, pero claro que sabe hablar castellano, o sea, quiero decir, perfectamente. Sí. Mm. Lo que pasa es que tiene acento, pues como cuando un inglés lleva aquí viviendo, bueno, los ingleses no aprenden castellano nunca, cuando un extranjero lleva aquí viviendo X años y domina el castellano, pero se le sigue notando que su primera lengua es otra. Pues la lengua de este chico, evidentemente, no es el castellano, su primera lengua. Pues esta mujer que estaba muy indignada con este chico, bueno, no tanto con él, sino con el hecho de que él hablase, según ella, mal el castellano, le hizo enviar varios tweets. Uno de ellos decía: sigo a Miquel en Instagram y me parece un niño muy salado. Me da pena que con el potencial que tiene y siendo español no pueda compartir su contenido con la comunidad hispanohablante. Pero no es que no pueda, es que no quiere. Es que esa mujer lo que no entiende es que algunas personas deciden expresarse en su lengua. Y punto. Y a este niño le da igual. De hecho, hay una cosa que es muy graciosa que comentan mucho en sus vídeos, que es: no entiendo nada, pero me muero de risa. O sea, Claro. tiene algo que trasciende el idioma y no ha sido óbice para o sea, del mismo modo que cuando Berry Charrac empezaron, mucha gente les vaticinó que no iban a tener éxito por cantar en euskera, y ellos, cantando en euskera, han tocado, han triunfado no solo en España, sino en otros países de Europa. Esta mujer no se conformó con esto y ante las críticas que le hicieron de vuelta, porque obviamente no tenía mucha razón de ser, respondió: me han puesto a parir por decir que es tremendo que un niño español tenga dificultades para hablar español, y el gran argumento es que su idioma materno es el mallorquín. Hay cientos de niños musulmanes y chinos que hablan perfecto español con idiomas maternos diferentes. ¿Por qué? A ver. Pero vamos a ver. Este niño habla castellano perfecto, es lo que te digo. El problema no es que Miquel Montoro no sepa hablar castellano.
Quiero decir, el nivel que maneja en esa entrevista es de lejos un nivel de que es tu lengua. O sea, de que obviamente conoce el castellano a la perfección. Que tenga otro acento o que se le cuele una palabra que demuestre que su lengua dominante en su cerebro es el mallorquín, es lo que a esta gente le jode. Porque para esta gente el mallorquín, o sea, el mallorquín o el euskera o el cualquier otro, o el bable incluso, que me encanta. Había un grupo que se llamaba Asturcón que hacían rock progresivo, cantaba un bable, que yo era muy fan. Les jode porque en su cabeza estas lenguas tienen que ser siempre subordinadas y tienen que ser menos. Les jode. No entienden que son igual de oficiales que el castellano. Pero es muy loco porque ella está lamentándose porque este niño no habla bien castellano cuando él habla 2 idiomas. Claro. Él habla mallorquín y habla castellano. Y se puede comunicar con valenciano parlantes y con catalano parlantes. Claro. Puede comunicarse con mucha gente. Y con gente del Alguer. Cosa que ella no puede hacer y ella se está lamentando por él. Bueno, en su cabeza ella sí lo puede hacer en castellano, porque esta gente siempre tiene el argumento de que si todos hablamos castellano, ¿por qué no hablamos todos en castellano que todos nos entendemos? Claro, no te entiendes. Bueno, pues si es que si mi lengua es otra y me da la gana expresarme en mi lengua, faltaba más. que además resulta que es oficial, ¿cuál es el problema? Además yo, esta gente que tiene esta tirria al bilingüismo no lo entiendo. Bueno, tú sabes que yo soy bilingüe, tú también, de hecho. A mí una cosa que valoro mucho de ser bilingüe es que me haya caído como otro idioma gratis. Claro. Porque yo posteriormente he estudiado inglés, portugués y francés y los he estudiado con mucho esfuerzo. O sea, adquirir una lengua nueva es un esfuerzo, es jodido. Es una cosa que cuesta. Chico, a mí el valenciano me lo han regalado gratis. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Es una maravilla poder expresarme en 2 idiomas, que además está comprobado que tiene un montón de beneficios a nivel neurológico. Que esta señora bilingüe no es, se puede comprobar por su desarrollo neurológico. Entonces, no sé qué tirria le tienen eso a personas que no hablan un idioma sino 2. Pues vamos más allá porque ha habido otra noticia hoy que va un pasito más allá, más fuerte aún. Noticia del ABC. Empezamos mal. El titular: mi hija no puede ir de excursión escolar porque su padre habla castellano. Uf, explícame esto, a ver. Pues resulta, lo que ha ocurrido es que un colegio ha enviado una circular a todos los padres para pedir permiso a los mismos para una excursión. Ajá. Un permiso que ellos tienen que firmar y tal. Ha ocurrido en Alicante y el permiso que había que firmar estaba tanto en castellano como en valenciano. Vale. El problema es que el texto en castellano tenía muchas faltas de ortografía. Vale. Se ve que lo habían traducido directamente del valenciano con el Google Translator o lo que sea. No sé cuál es el problema porque el texto no está. Y este hombre, que decidió ser un justiciero de la lengua, exigió al colegio que le enviara el texto de nuevo bien escrito en castellano. Madre mía, esta niña. Pero es una excursión porque tu padre El colegio, obviamente, le dijo a la niña: dile a tu padre que es un normal. Que es un normal, que firme el puto papel porque se entiende perfectamente y que es ir al museo. O sea, que vamos a ir a ver el lago de Ana. Exacto. O sea, tal. Y Guachilet. El padre indignado se puso en contacto con la asociación Hablamos Español, que luego hablaré de ella, y decidió que su hija no iba a ir a dicha excursión y que por sus cojones. Por sus cojones. Por sus cojones hispanohablantes. Exacto, la niña se quedó sin excursión y se fueron al Oceanographic. Tanto él como ella. No sé si la excursión era al Oceanographic, la oficial, pero la niña tuvo que ir con su padre. Él fue en paralelo al Oceanographic con su padre hablándole castellano. Lo curioso es que al final la excursión no se hizo porque llovió. Pero bueno, esto me encanta. Es un detalle. Pero la verdad que me llama mucho la atención esta gente que ve las lenguas que son puentes, porque de verdad yo estoy muy orgullosa de hablar idiomas, es un patrimonio cultural que yo tengo, que me he currado yendo a la escuela oficial de idiomas pública, que eso da para otro capítulo de terror, o sea, para otra película de terror, porque madre mía, qué maltratadas tenemos las escuelas públicas de idiomas, pero bueno, yo ahí me he sacado todos mis títulos. Y de verdad es una cosa que para mí es un orgullo, porque me permite comunicarme, porque yo viajo por el mundo y es que siempre acabo hablando con gente. Claro. O sea, nunca es maravilloso. De hecho, me pasó en Austria,
Fíjate qué maravilla. Estábamos en Viena, Joan, mi amigo Joan y yo, y fuimos a una tienda que vendían perritos calientes porque ofrecían perritos veganos. Y dije, allí que vamos. Y la chica que nos atendió nos dijo, ¿de dónde sois? En español. Y yo, uy, ¿que hablas español? Y le decimos, somos de Valencia. Y entonces ella se pasa a hablarnos en valenciano. Qué guay. Y le decimos, ¿cómo puede ser que hables valenciano? Y me dice, pues porque estuve trabajando un verano en Mallorca. Ajá. Y dije, pues ya que estoy aquí, voy a aprender. ¿Dijo pilotes? Pilotes no, pero fue súper friki pedir un perrito caliente en valenciano en Viena. Por una tía, una austríaca, que además de hablar alemán, hablaba castellano y hablaba mallorquín. De hecho, tenía bastante acento mallorquín, era un poco Miquel Montoro. Y es brutal como una tía que viene de fuera a trabajar, que además, sabiendo inglés, que también sabía inglés, no necesita aprender ni castellano, dice, hostia, ya que estoy aquí y aquí tienen otras 2 lenguas, pues voy a poner la oreja y voy a aprender. Y eso que me llevo. Claro. Y el puente, o sea, porque el castellano nos une, pero cuando ya pasamos al siguiente nivel, que es el valenciano, bueno, a mí me faltó, te quiero decir, yo a esa chiquita, fallera mayor, la nombro. Claro, sí. Pero fíjate, le pasa también a personalidades famosas como James Rhodes, del que hemos hablado y hablaremos en este programa, que de vez en cuando intenta hablar en gallego o en catalán. Claro. Porque reconoce el valor de todo esto. Claro, y que cuando tú tienes a tu alcance un patrimonio cultural. Otra cosa es que por lo que sea no lo hayas podido aprender. Porque hay gente que no lo ha podido aprender. Pues gente, por ejemplo... Hay mucha gente en Cataluña que no habla catalán, pues porque hicieron andaluces que emigraron, se dedicaron a trabajar y no, pues bueno, no has podido aprender, no pasa nada. Pero si tienes la oportunidad y no la coges, ¿qué problema tienes en la cabeza? A ti una lengua, ¿qué daño te va a hacer en tu área de broca? No lo sé, en tu área les parece muy grave. Si quieres podemos entenderlo mirando ¿quiénes son esta asociación Hablamos Español a la que recurrió? Ardo en deseos de inscribirme. Hablamos Español esto es todo oficial, mega oficial, y además son relativamente importantes ahora con el ascenso de Vox. Claro, ahora están viviendo su particular momento dorado. Hablamos Español es una asociación apartidista, les encanta decir esto. Les encanta que son apolíticos y apartidistas, muchísimo. Sin ánimo de lucro, que hemos creado personas de diferentes lugares de España para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes. Que están oprimidísimos. Están muy oprimidos. Qué oprimida está la gente en España que habla español. Proponemos una política lingüística homologable a la de los países con varias lenguas oficiales, es decir, basada en la libre elección de la lengua, una política que tenga como eje los derechos de las personas y que éstas no se pongan al servicio de la conservación de las lenguas. Sí, porque esta gente tiene un argumento que les encanta esgrimir, que es que si las otras lenguas oficiales no estuvieran subvencionadas por estos lobbies que ellos ven ahí y tal, se extinguirían. Sí. Porque no les entra en la cabeza que haya gente que de manera deliberada hablemos 2 lenguas y además tengamos un vínculo. Yo, por ejemplo, el valenciano es mi lengua materna, es la lengua en la que me he criado y de hecho es la lengua en la que pienso. Y yo tengo un vínculo muy especial con esta lengua que, aparte de que me sirve para comunicarme, y de hecho me sirve para comunicarme de una manera que el castellano no, y el castellano de otra que el valenciano. O sea, cada lengua al final tiene un poco como tu registro emocional, creo yo también. Pero aparte de eso, si yo me puedo expresar en las 2, ¿a ti qué más te da? Porque yo con mi amiga Isa, por ejemplo, que ella es valenciano hablante 100%, hablo en valenciano. Contigo, por alguna razón, hablamos en castellano siempre. Porque esto pasa también, que oprimido está el español, que personas que hablan... valenciano parlantes hablan en castellano, pero a miles. No, claro, porque nos han impuesto la idea de que cuando no conoces a alguien, la cortesía y la educación es dirigirte en castellano. Entonces, muchas personas que hablamos valenciano, si nos hemos conocido así, porque esto es difícil luego cambiar de idioma, eso es otro tema. Así que, bueno, pues esta gente está tan oprimida como los hombres heterosexuales en España. También el orgullo hetero, el orgullo del castellano parlante y toda esta mierda. Es que hay un paralelismo clarísimo entre la lengua castellana con otras lenguas y el machismo y el feminismo. Estos además son los que luego dicen, yo fui una vez a Cataluña y hablé castellano y no me quisieron atender en un bar. ¿Qué te lo estás inventando? Pues en Cataluña hablan inglés todo el rato, solo hay guiris. Tourists go home. Es que vamos, es alucinante. Es así, ahora de repente los hombres hispanohablantes son los oprimidos. Claro, hay que añadir al hombre blanco, hetero, cis, es hispanohablante.
Castellano. ¿Eres castellano parlante? Eso, castellano. Joder, no sé Oprimidísimo. por qué digo hispanohablantes. Sí, Castellano bueno, parlante. se nos está yendo. Oprimidísimos. Oprimidísimos estáis todos. Es que ahora ya no puedes hablar ni castellano. Vas por Madrid, pides un café y te contestan en Y gallego. te escupen. Y te escupen. Te escupen. Castellano parlante asqueroso. Te dicen Gora, no sé qué. Sí. Yau. Ya no puedes pedir tu bocata de calamares en paz. No, porque te van a contestar a lo mejor en catalán o vete tú a saber en qué y no se puede. Un desastre. Doncs a la merda. A fer la mà. Se acabó el programa 2000. Y además, ¿por qué hablas así de repente? Se No acabó sé, se el acabó. programa. Parece que estés No dando sé. el pregón. Últimamente me está apeteciendo mucho decir el número del programa. No sé Ya, por qué. yo no sé Estoy qué te muy ha entrado. reivindicativo con eso. No sé, es como más institucional, es más... tenemos 216 programas. Pero es mentira, no tenemos Es mentira, 216. pero lo parece. Madre mía. Programa 216, se finí. ¿Te ha gustado? Ha estado bien. A mí me ha gustado yo he mucho. de decir que me he sentido muy cómoda. He disfrutado mucho de este programa y además, como ahora vamos a hacernos unas hamburguesas next level del Lidl de puta madre, Ideal. pues estoy muy feliz. Perfecto. Pues nada, en agradecimiento a la cortinilla de Aprende Cosas con Monty que nos hizo Pablo Muñoz junto a Clara Calvo, pues vamos a pinchar un tema de Mediterranean Roots que se han despedido ya, de hecho, se despidieron el pasado viernes. Y nada, el tema se llama Losers, creo que nos representa mucho. Pues muy guay. Y nada, la semana que viene, más y peor. No despertarás, dime cuándo despertarás. Loser. No despertarás, dime cuándo despertarás. Cuando vengan a por ti ya será demasiado tarde. Cuando llegue el genocidio, tú no vas a librarte. Ha sido su palmero, su perro faldero.